A continuación, relación de la producción de carne con el ambiente. Le damos la bienvenida a la doctora Gladys Riback, profesora titular, Cátedra Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNED. Hola, bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de relación de la producción de carne con el ambiente. Mi nombre es Gladys Isabel Reback, soy profesora titular de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. Quiero agradecer a Red Alimentaria por la invitación, tanto para coordinar como para hacer esta disertación en esta octava jornada de ciencia y tecnología aplicada en carne bovina. La sustentabilidad en la cadena de la carne es un aspecto que nos tiene muy ocupados y muy preocupados, ya que existen muchas personas que tienen como la carne la responsable de algunos problemas ambientales que están ocurriendo. Y hay una serie de factores que inciden en el cambio climático, como ser aspectos productivos, aspectos socioculturales y ambientales y éticos que tienen que ver con este cambio climático cuando hablamos de la carne específicamente. Así, también existieron antecedentes, por ejemplo, en el año 1992, en Brasil, en Río de Janeiro, donde en el marco de la reunión de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se crea la Cumbre de la Tierra con el objetivo de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. En el año 1997 se firma el Protocolo de Kioto, donde en ese momento 192 países firmantes lograron establecer metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector agropecuario, la producción energética, del transporte, del sector industrial y por la generación de residuos. Es así que en el año 2015, en París, en la conferencia de las partes del Protocolo de Kioto, los países se comprometieron a reducir sus emisiones en un 15% para el año 2030. También en ese año, en Nueva York, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible, también fijado por la ONU, aprobaron la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, con sus 169 metas, que actualmente todos los estamos cumpliendo. Y en el año 2021, en el Pacto de Glasgow, en Reino Unido, 200 países reunidos adoptaron bases para acelerar la lucha contra el cambio climático y esbozar líneas de financiamiento proponiendo nuevos compromisos de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que vemos que durante todo este tiempo hay un interés y un compromiso por parte de los países para disminuir todos los gases de efecto invernadero que tienen que ver con el cambio climático. Es así entonces que existen esos 17 ODS que actualmente nosotros, tanto cuando desarrollamos actividades de docencia, extensión, investigación, transferencia o vinculación tecnológica, tenemos que aplicar estos ODS en todos nuestros trabajos para justamente trabajar sobre este tema tan preocupante como es el cambio climático. ¿Y cuáles son esos gases de efecto invernadero según el Protocolo de Kioto? Tenemos en primer lugar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que es el más abundante que existe en la naturaleza, ya que el 50% de esos gases de efecto invernadero corresponde al dióxido de carbono, que está sobre todo generado por la industria, por el sector automotriz y bueno, en general también por las distintas producciones se produce ese dióxido de carbono. Le sigue en segundo lugar el metano.
El metano, que es un gas que se lo relaciona mucho con la producción pecuaria, sobre todo la producción de los herbívoros, y que también está relacionado en cierta forma con otras producciones pecuarias, pero que también tiene un rol fundamental en lo que son los gases de efecto invernadero. Luego tenemos en orden de importancia los gases fluorados, compuestos por los hidrofluorocarbonos, por los perfluorocarbonos, el hexafluoruro de azufre, que son todos esos gases que utilizamos tanto en la industria como a nivel doméstico. Por lo tanto, si bien es cierto, estamos muy preocupados por la cantidad de metano que producen los herbívoros, pero también deberíamos estar preocupados por los gases que se van a producir en nuestros propios hogares y, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con la refrigeración a nivel industrial. Y también tenemos el óxido nitroso, que es otro de los gases que principalmente se produce cuando se elaboran, se procesan los fertilizantes y que también está relacionado a las emisiones de orina, por ejemplo, por parte de los animales. ¿Y qué es la huella de carbono? La huella de carbono lo que nos permite estimar las emisiones de gases de efecto invernadero emitido por un individuo, por las organizaciones, por empresas, por eventos o por productos. Universalmente se elige el dióxido de carbono como valor de referencia para comparar con otros gases de efecto invernadero por ser el gas que más crecimiento ha experimentado en la atmósfera terrestre y es actualmente el más abundante de todos ellos. El cálculo de la huella de carbono está basado en normas internacionales, como por ejemplo la norma ISO 14064 del año 2006, el Greenhouse Gas Protocol, y la certificación de la huella de carbono se basa en la norma ISO 14067 del año 2018 para lograr que una empresa, una industria, un hogar sea carbono neutral. La huella de carbono es un elemento de cálculo para reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, combatir el cambio climático y transformar a una empresa como carbono neutro. Tenemos que tener en cuenta que actualmente, hoy, todo lo que tenga que ver con carbono neutro cotiza en bolsa, hoy se paga por aquellas empresas que son capaces de certificar como carbono neutro y que tienen no solamente efectos beneficiosos para el ambiente, sino que también desde un punto de vista económico tienen su importancia. ¿Cómo se calcula esa huella de carbono? Es muy fácil. Cualquier persona, cualquier empresa, cualquier evento, cualquier transporte puede calcular cuál es su huella de carbono simplemente ingresando en varias páginas, existen en Internet, donde se puede ingresar y colocando ciertos datos que pide esta página, nosotros podemos calcular individualmente nuestra propia huella de carbono, la de, como decía, nuestra empresa, etcétera. Existen numerosas empresas que son las encargadas de certificar la huella de carbono, así tenemos aquí unas cuantas de Ecuador, Argentina, Uruguay. Hoy participan de esta jornada una de las certificadoras que existen a nivel internacional que son capaces de certificar esta huella de carbono. Y así también tenemos casos en Latinoamérica de empresas que hoy ya tienen certificado como carbono neutro a la carne, que es el producto que hoy nos convoca. Las certificadoras, bueno, son internacionales y que están trabajando en numerosos países y que son las encargadas de certificar a las empresas que son capaces de controlar estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo mitigamos los gases de efecto invernadero en la industria cárnica? Sabemos que la producción de carne es una cadena compleja, la cadena de valor de carnes es una cadena compleja que está conformada por la producción primaria, por la logística, ya sea de la materia prima o del producto terminado, por la industria y por supuesto por el consumidor. Entonces ahora vamos a ver algunas de las posibilidades que tenemos para mitigar
justamente estos gases de efecto invernadero en alguno de estos eslabones. La producción primaria tiene mucho que ver con la producción final, o sea que lo que nosotros producimos en el campo va a ser el resultado de lo que nosotros después producimos en la industria. Tenemos que tener en cuenta que un rumiante en promedio produce entre 250 y 500 litros de metano por día. Entonces tenemos que ver de qué manera vamos a manejar este aspecto para tratar de reducir esos gases, especialmente el metano, que en este caso es el responsable de la emisión de gases en los herbívoros, principalmente en el ganado bovino. Recordemos que el ganado bovino emite no solamente metano, sino que también emite acetato de butirato, pero generalmente el acetato de butirato es reutilizado por las bacterias del rumen, o sea, por el sistema digestivo de ese animal, y la emisión de metano se da tanto por el eructo y por las fermentaciones gastrointestinales del ganado bovino. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que apuntar para reducir esa cantidad de emisiones de metano. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos para mitigar las emisiones de ese metano? Bueno, principalmente es seleccionando razas adaptables a condiciones de alimentación, al manejo de la carga, la intensidad y la frecuencia de pastoreo. El manejo de ese pastoreo, lo que se propone es un método holístico, por ejemplo, a través de método de pastoreo rotativo tradicional o guasín. También la rotación ganadería-agricultura. Para la alimentación también utilizar sustancias ionóforas, como ser la monensina, la lazolacida, bioactivos de plantas, algunas enzimas vegetales que también reducen esa emisión de gases. La utilización de subproductos agroindustriales regionales para suplementación estratégicas, como ser derivados de la industria de la palma, la industria aceitera, cervecera, de la industria frigorífica o harinera. También la utilización de pasturas, de praderas, como ser la C3 o las megatérmicas como la C4, y también la leucaena, que es una leguminosa. La utilización de algas rojas en la suplementación animal también ha demostrado que disminuye la emisión de metano. La aplicación, por supuesto, de las buenas prácticas ganaderas y las normas de bienestar animal, la disponibilidad de agua en calidad y cantidad, el manejo racional de humedales y ecosistemas boscosos, como ser Ramsal en Ecuador, el Pantanal en Brasil, Iberá e Impenetrable en la República Argentina. Eliminación de la deforestación y la desertificación, recordando que Europa hoy para comprar productos como ser granos o carne, exige que se demuestre que en esos establecimientos donde se criaron esos animales o se produjeron esos granos, no haya sido como producto de deforestación, o sea que no se haya deforestado. También promover sistemas silvopastoriles, produciendo bajo monte con cortinas de viento, preservando la flora y la fauna, la utilización mínima de fertilizantes, plaguicidas y otros químicos, tanto para sanidad animal como sanidad vegetal, el manejo de las deyecciones de los animales, eliminando los estercoleros, promoviendo la utilización de digestores biológicos para que con ese producto de fermentación se pueda generar energía, y también la incorporación de basalto o roca de olivino al suelo, que es un tema que lo habíamos tocado en una de las jornadas anteriores. Sabemos entonces que la producción primaria, donde los animales se alimentan del pasto, esos pastos van a obtener ese dióxido de carbono de la atmósfera, y gracias también por la incorporación del agua y gracias a la energía solar, van a producir esos carbohidratos que van a ser consumidos por los animales, como ser la celulosa, la hemicelulosa, también lignina. Esos alimentos son incorporados a través del proceso ruminal que tiene el animal, va a utilizar parte de esos
esos hidratos de carbono, y así se va a eliminar entonces el metano, que por un proceso de oxidación también va a producir mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, este proceso de fotosíntesis hoy se está demostrando que colabora en cierta manera para evitar un exceso de metano en la atmósfera. Así vemos entonces las recomendaciones de la utilización de praderas, como es el caso de estos novillos, también la rotación de los potreros, donde los animales puedan ir comiendo en forma racional el pasto, o también los sistemas silvopastoriles, que hoy son los recomendados, por ejemplo, en áreas de forestación, donde se puede alimentar al ganado con pasturas, ya sean naturales o implantadas, y de esa manera entonces se aprovecha al máximo el sistema. Y bueno, como decíamos, que todos los desechos que va a generar un feedlot que sean utilizados en biodigestores. Así existen numerosos antecedentes en nuestro país, por ejemplo, o en otros países, donde justamente todos esos desperdicios, desechos de los feedlots son utilizados, donde hay convenios entre empresas privadas y instituciones estatales que son capaces de hacer estos estudios de mitigación de riesgo y que puedan ser aprovechables. Se promueve la utilización también de energías renovables o alternativas, como ser la energía eólica, la energía solar, la hídrica, para la generación de energía, y entonces de esa manera utilizar en menor medida los combustibles fósiles, como ser los derivados del petróleo, el carbón, el gas. Entonces, lo que se propone también para mitigar todos estos problemas es la utilización de estas energías alternativas. Entonces, así surge lo que es el concepto de economía circular, donde se puede hacer un aprovechamiento integral de todos estos subproductos. Entonces, como decíamos, en la instalación de biodigestores para la utilización de esos desechos o desperdicios de los feedlots, y también existe la posibilidad de utilizar esa materia fecal con tratamiento previo como fertilizante para los campos. Entonces, de esa manera podríamos aprovechar y no que permanezcan en el ambiente. Los factores socioculturales son fundamentales porque hay que capacitar, hay que hacer conocer a la gente tanto del campo como de la industria, de la importancia que es el aprovechamiento integral de todos los productos que se van a utilizar en forma racional. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el uso racional de productos químicos en la aplicación, ya sea para sanidad animal o vegetal, como decíamos, también los desperdicios que genera la industria, de aprovecharlos convenientemente para que no dañen el ambiente. Como decíamos, la logística, ya sea de la materia prima como del producto terminado, también es importante, ya que esta logística va a utilizar esos combustibles fósiles, como decíamos, y que hoy está representado por el transporte terrestre, por el aéreo o el fluvial, que tiene que hacerse en forma eficiente para dañar en lo menos posible el ambiente. ¿Cuáles son los compromisos que tiene el sector industrial o debería tener el sector industrial de la carne? Hacer un uso eficiente del agua, de la sangre, del contenido gastrointestinal, de la grasa, el manejo de los efluentes, la generación y distribución del calor, la utilización del frío, la disposición de desechos industriales y administrativos, y el destino de subproductos comestibles e incomestibles, que nosotros denominamos rendering. Entonces, cuando hablamos del agua, decimos que hoy se utiliza mucha cantidad de agua en la faena o sacrificio de los animales. Así, por ejemplo, en la legislación argentina está establecido que se requiere de 1.500 litros
por bovino faenado o 300 litros para las pequeñas especies. Se debería ver la posibilidad de bajar esta cantidad de agua, ya que es un consumo muy considerable. También con el tema del agua siempre debe haber reservas para las horas de trabajo programado y sistemas de almacenamiento que pueden ser superficiales o profundos, o sea, puede estar bajo tierra o ser aéreos, como en el caso de, por ejemplo, una cisterna o un tanque aéreo, recordando que también existe la huella hídrica, que la huella hídrica verde es aquella que proviene de precipitaciones, la huella azul, que es el agua que proviene de pozos, perforaciones o agua de red, y la huella gris, que es el agua que se necesita para diluir efluentes. La utilización del agua en la industria frigorífica es muy importante, ya que se utiliza la misma desde que llegan o que arriban los animales a la planta industrial, ya sea en el momento en que están los animales en el descanso en los corrales, en el baño previo al sacrificio y después durante todo la faena o sacrificio del animal. También recordando que se utiliza gran cantidad de agua para la limpieza, desinfección de los medios de transporte, ya sea de los animales en pie o del producto terminado, y que por eso es que se usa esa gran cantidad de agua. La idea es que de esos 1.500 litros se pueda disminuir a 900, 800 litros para justamente hacer más eficiente el uso de esa agua. También debemos tener en cuenta la factibilidad ambiental, que los componentes de esos efluentes, que son la vía verde, compuesta por el contenido del tracto gastrointestinal, la vía roja, compuesta por la sangre, y la vía blanca, compuesta por la grasa más el agua, se use o sea tratada en forma lo más eficiente posible. Existiendo tratamientos primarios, por ejemplo, para la recolección de lo que es el tracto gastrointestinal, mediante zarandas, tamices o rejas, el tratamiento secundario, como ser los distintos tipos de lagunas de tratamientos, pueden ser aerobias, anaerobias u otro tipo, y el volcado final de esa agua que pueda ser reutilizada o bien cuando va a un curso natural que esté convenientemente tratada de manera que pueda ser aprovechada, por ejemplo, por los peces. Existe en la República Argentina algunas plantas frigoríficas que ya generan electricidad a partir de la instalación de biodigestores. Así, por ejemplo, podemos ver aquí en esta imagen donde los biodigestores de esta industria podrían llegar a producir energía para hasta 7.000 habitantes. También hay otras plantas en distintos lugares, no solamente de la Argentina, sino que de otros países, que justamente por la asociación público-privada logran justamente hacer estudios muy importantes en todo lo que es la generación de energía a través de la utilización conveniente de estos productos de desechos de la industria frigorífica. También, como decíamos, la sangre hay que aprovecharla de la mejor manera, sabiendo que un bovino tiene entre 10 a 12 litros de sangre en el cuerpo, entonces debemos buscar la forma de aprovecharla en forma conveniente, ya sea para consumo humano o si no se la va a utilizar para consumo directo, que se haga un tratamiento para o bien elaborar harina de sangre, por ejemplo, para consumo animal. La generación y distribución del calor, que también es un aspecto importante de la industria de la carne, ya que existen calderas, melters, digestores, se debe generar agua caliente, ya sea para los lavamanos, para las escaldadoras, para otros elementos que utilizan vapor en la planta. También actualmente provienen la generación del calor a través de distintos combustibles fósiles, inclusive hay algunos países donde se sigue utilizando la leña. La idea es dejar de utilizar estos elementos que
van a perjudicar el ambiente. La utilización del vapor, bueno, puede ser que se utilice en forma directa o en forma indirecta, como por ejemplo a través de los túneles de vapor o de la pasteurización que se hace superficial de los canales, pero bueno, por eso es que es una gran cantidad de energía que se genera en las plantas industriales, en las plantas frigoríficas, justamente para ser utilizada durante el proceso de faena. Y con respecto a la utilización del frío, se utilizan numerosos gases refrigerantes, muchos de ellos que tienen o que afectan al ambiente. Hay numerosos hidrocarburos que se están utilizando, como el R2, el propano, el isobutano, el dióxido de carbono, el amoníaco, ya que sabemos que necesitamos frío, ya sea para refrigeración, ya sea para congelación, que se utiliza en los túneles, ya sea de enfriado o de congelado, en las placas, por ejemplo, de congelación, o en métodos más modernos como el IQF, por ejemplo, que utiliza directamente nitrógeno o gas carbónico para el congelado de los productos. Como decíamos también, hacer eficiente la utilización de los subproductos comestibles, o sea que todos los subproductos que se obtienen de la faena, como ser las menudencias, puedan ser utilizadas, ya que son fuente también de proteína. Hay muchos países que las desechan directamente, países como los nuestros, por ejemplo, la utilizan, ya sea refrigeradas o congeladas, o, por ejemplo, en el caso de cartílago o bilis, se puede utilizar procesado. Pero es importante hacer un uso eficiente de estos subproductos comestibles, al igual la utilización eficiente de los subproductos industriales o de rendering, como ser, bueno, la harina de sangre, el sebo industrial, los cartílagos, el aceite de pata, la ceniza de hueso, que se utilizan generalmente para alimentación animal, o, por ejemplo, para alimentación de pets. Y con todos los otros subproductos, fabricación o elaboración de productos de rendering, como ser artesanías, por ejemplo, o juguetes o comidas para pets, bueno, para darle un uso adecuado y eficiente a todos los subproductos de la industria frigorífica. Quiero también recomendar un aporte que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en un documento que se denomina La ganadería no es parte del problema, sino parte de la solución, para que los que puedan, lo pueden bajar de internet en la página del IPCBA. Es un documento muy interesante que lo ha hecho el instituto y que aquí queda plasmado parte de lo que se presentó hoy en esta jornada. Como conclusión, les puedo decir que cada vez más consumidores acusan a la producción de carne como responsable del deterioro ambiental. Los países menos desarrollados serán los más perjudicados si no se adoptan medidas de sostenibilidad medibles y cuantificables. Se requieren establecer criterios de formulación de indicadores ambientales comunes a todos los países. Se deberían buscar fuentes de financiamiento para lograr carbono neutro dentro de las empresas. Los estados deberían promover la certificación carbono neutro, los blockchain que hoy ya se utilizan, que son muy parecidos a lo que son las criptomonedas, pero que tienen un aporte económico adicional. El metano es un gas de corta permanencia en la atmósfera comparado con el dióxido de carbono, por eso es que pensamos que los bovinos no son tan responsables de esa mala reputación que existe hoy como gas de efecto invernadero. La Unión Europea será cada vez más demandante de carne certificada con sello carbono neutro, ya hay nichos de mercado que así lo están haciendo, y hay que instruir a los diferentes niveles educativos sobre la importancia de la incorporación de la huella de carbono a las pertinencias educativas. Bueno, muchas gracias por la atención, un poco rápida la disertación, pero es un tema muy amplio, y ahora por cualquier duda o comentario nos vemos en la mesa redonda. Muchas gracias.